¿Domingo de Ramos o sábado de elección y proclamación del Cordero? Durante mucho tiempo nos enseñaron que el primer domingo de Semana Santa el Señor entró en un pollino de manera triunfante a Jerusalén, donde todo el mundo le aclamaba y muchos incluso llevaban palmas. Ahora, ¿qué hay de tan cierto en toda esta historia? Bueno, si te quedas conmigo en los próximos minutos vamos a analizar a fondo, con la luz de las Escrituras, cada uno de los pasajes que están relacionados con esta festividad, ¿no? Pero antes me gustaría que por favor te suscribas a mi canal si no te has suscrito, le des like a este vídeo y lo compartas con otras personas, así muchos más pueden saber sobre todo esto. Bueno, yo soy Levi Josué, bienvenidos a mi canal y esto es Biblia contextualizada. Vamos allá. Hola, ¿qué tal? Bueno, Domingo de Ramos, ¿no? El día en que el Señor entra a Jerusalén, como nos enseñó la tradición, y todos comienzan a decir hosana, todos comienzan a adorarle, a levantar palmas. Ahora, vamos a ir bíblicamente, a ir desvelando todos los hechos que rodean a esta historia y ver verdaderamente cuándo sucedió todo esto. Es necesario que podamos ahondar en el contexto en el que sucede esta historia, y es el contexto de la Pascua. La Pascua es una de las fiestas que el Señor instituye tanto en Éxodo 12 como en Levítico 23, y que le dice al pueblo del Señor que irían a celebrarla cada año de manera perpetua, y les da instrucciones claras de cómo se tenía que hacer. Ah, esa elección del Cordero, según todo este contexto, tenía que ser el día 10 de Nisan, y la Pascua o el sacrificio de ese Cordero tenía que ser el día 14. Pero vamos a ir allá a las Escrituras, a Éxodo 12, donde nos dice con claridad qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? O qué es lo que sucedió. Dice así el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Bueno, aquí el Señor nos dice que esta fiesta iba a suceder en el primer mes del año. ¿Pero qué primer mes del año? Pues vale acotarles que no es en nuestro año gregoriano, ¿no? No es el 1 de enero. Pero para que puedas saber qué año es, y que por cierto es el año bíblico, ¿no? del Señor, yo te voy a invitar a que veas un vídeo que yo dejé por acá hace unos días sobre qué es el año bíblico del Señor, ¿no? Y ahí pues vas a poder saber cómo es que se cuenta el año y en qué contexto es que está dado ese año. Entonces, bueno, el Señor les dice a ellos: el día 10º de ese año vas a tomar un cordero para ser observado, ¿no? Y lo vamos a ver en el mismo Éxodo 12, pero esta vez versículo 5, cómo es necesario que sea observado el animal. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjate que eso también concuerda con Levíticos 23, donde el Señor instituye las fiestas oficialmente. Dice el versículo 4: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaréis, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Pues bueno, aquí fíjense cómo ya se aclara que el día 14 tenía que ser la Pascua, ¿no? Tenía que ser sacrificado el cordero. Ahora, la elección, como dice en Éxodo 12, es el día 10. Y entre el día 10 y el día 14 tenían que concurrir todos esos días
siendo el cordero observado para ver si había manchas, arrugas, si había alguna enfermedad, alguna anomalía, porque entonces de esa manera no iba a ser apto para el sacrificio. El cordero tenía que ser perfecto y de un año, ¿no? Entonces, ahora el Señor, nosotros hemos, como dice las Escrituras, hemos dicho bastante que el Señor murió para cumplir o dar cumplimiento a todas estas cosas que eran las sombras proféticas, dice Pablo, de los bienes venideros, ¿no? Entonces, ahora, el Señor murió un 14 de Nisan, como vemos aquí el día de las Pascuas, entre las dos tardes, a la hora novena, ¿sí? Y ese es el punto que tenemos que tomar para poder saber cuándo fue el día que él entró, qué día cayó ese día 10, ¿no? Ese día 10 de Aviv, que él entró a Jerusalén. Ahora, la tradición nos enseñó durante mucho tiempo que el Señor murió el día viernes y resucitó el día domingo. Que por cierto, pues te voy a dejar otro video por acá donde te enseñamos, ¿será que murió viernes y resucitó domingo como nos enseñó la tradición? Pues bueno, si nosotros ahondamos en las escrituras, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que entran en contradicción con esto que nos enseñaron. Por ejemplo, el Señor nos dice, el mismo Señor Yeshua dice que tal cual como el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, también iba a estar el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿no? O en la tumba, ¿no? Este, Sin embargo, nosotros contamos de viernes a domingo, no hay nunca 3 días y 3 noches, ni siquiera hay 2 días y 2 noches completos, por lo cual ya esto entra en contradicción y no es así como sucedió. Ahora, pero ¿cómo sucedió? Bueno, si ustedes ven ese vídeo que les comenté, se van a dar cuenta cómo todos los hechos que están en los evangelios concuerdan al pie de la letra con que él murió el día miércoles, ¿sí? El día miércoles 14 de Nisan. Por cierto, ese año fue el año 28 después de Cristo, concordando con un miércoles 28 de abril. Entonces, si ustedes pues van en el análisis de la Pascua, se van a dar cuenta que concuerda perfectamente con que él murió un miércoles por la tarde, ¿no? Bueno, no quiero ahondar más en ello, no quiero entrar tanto a detalle, para eso está ese vídeo, pero sí tomar ese miércoles como el punto de partida para poder saber y echar días atrás cuándo fue el día 10, ¿no? Aún así, me gustaría primero que ustedes se den cuenta cómo no concuerda el día viernes y el día domingo, ¿no? O sea, el día viernes de su muerte y el día domingo anterior a su muerte, con la entrada triunfal de Jerusalén. Si nosotros tomamos por un momento como ejemplo lo que nos enseñó la tradición de que él murió el día viernes, entonces ese sería el día 14 de Nisan. Si contamos el jueves vendría siendo 13, miércoles 12, martes 11, lunes 10. Entonces no concuerda con que el domingo fuera el 10, sino que fuera el 9. Y el Señor tenía que ser, digamos, proclamado como el Cordero el día 10 de Nisan. Por lo tanto, no concuerda tampoco este suceso, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos con que fue el día miércoles su muerte, contamos hacia atrás los días, en martes 13, ¿no? O sea, miércoles 14, martes 13, lunes 12, domingo 11 y sábado 10. Concuerda con que fue un día sabat, un día de reposo, el que él entró en Jerusalén. Y ya nos vamos a dar cuenta cómo todos los hechos concuerdan, los que vienen después también del 10, perfectamente. Vamos a ir a varios pasajes que nos van a identificar día por día dónde estaba el Señor y qué estaba haciendo. Vamos a comenzar con el Juan 12:1 y nos vamos a dar cuenta en Juan 12:1 dónde estaba él 6 días antes de la Pascua. Y dice así, mira lo que dice Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Ve? Sí, pero luego si seguimos en eh, Juan 12,
Pero esta vez el versículo 6 nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El versículo, perdón, 12 dice así. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Yeshua un anillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Bueno, esto es Juan 12, del 12 al 16. Y nos damos cuenta que de dos cosas, ¿no? Primero que el Señor llega a Betania 6 días antes de la Pascua, ¿no? Él llega un día viernes 9 de Aviv, el día 9, ¿sí? Si contamos ese día, viernes 9, sábado 10, domingo 11, lunes 12, martes 13 y miércoles 14. Nos vamos a dar cuenta que concuerda perfectamente. Ahora, luego nos cuenta que al día siguiente, o sea, al día 10, el día sábado, el día Shabbat, él toma el pollino y entra a Jerusalén y comienzan a darle adoración, ¿no? Y comienzan a decir, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Ahora, es necesario hacer aquí una pausa y explicarles por qué sucedía esto o por qué estaba sucediendo esto. En la fiesta de la Pascua, multitudes venían de todas partes de la tierra de Israel y fuera de ellos, las personas que estaban en la expansión, ¿no? La dispersión, mejor dicho, los que habían sido pues expatriados, los que estaban por ejemplo, en territorios de la antigua Babilonia, o los que estaban, por ejemplo, en lo que era el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, que dice el apóstol, ¿no? El apóstol Pedro. Toda esa gente venía cada año a Jerusalén porque la ley los comandaba a que tres veces al año tenía que subir todo hombre mayor de edad, sí o sí, a Jerusalén. ¿Sí? Y eso era en la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos, ¿no? Entonces se reunían montones de personas. De hecho, dice el historiador Josefo que en alguna oportunidad él llegó a contar hasta 2,5 millones de personas. O sea, no a contar, sino a calcular que habían 2,5 millones de personas en Jerusalén para la celebración de una de las Pascuas, ¿no? Entonces, pues obviamente había montones de personas que venían y el Señor, pues, viene a Betania el día 9 y entra el día 10 en el contexto en el que los días 10 de Nisan de Aviv, el sumo sacerdote tenía que elegir un cordero y se elegía desde el pueblo de Belén, Beit Lehem, por cierto, donde nació el Señor, y ese cordero, el sumo sacerdote lo traía a Jerusalén y entraba a Jerusalén con el cordero mientras todos en una especie de procesión celebraban que ese cordero iba a ser expiado por el pecado, ¿no? De hecho, no era uno, eran muchos corderos, cada familia tenía que llevar un cordero a ser sacrificado, pero el sumo sacerdote escogía uno, ¿no? Entonces, en medio de esa fiesta de proclamación, la gente decía, Hosana, Hosana, que significa sálvanos, ¿sí? Y lo hacían extendiendo al Señor esa petición de que por el sacrificio del cordero que iba a ser inmolado el día 14, pues sus pecados fuesen perdonados, ¿no? Entonces, en ese mismo contexto y sabiendo que la Pascua era sencillamente una sombra profética de lo que iba a suceder, el Señor Yeshua entra allí a Jerusalén y muchos que iban con ellos, porque dicen que venían con él desde Betania, muchos que se habían enterado que él estaba allí, y ya sabían, de hecho muchos de ellos ya le relacionaban con el Mesías,
entendían lo que estaba sucediendo, aunque los apóstoles en principio no entendían, ¿no? Entonces quizás muchos de ellos sí proclamaban Hosana, Hosana al hijo, al hijo de David, al que viene en el nombre del Señor, de manera consciente. Sin embargo, cuando los apóstoles comienzan a decir Hosana y los que estaban con él comienzan a decir Hosana, Hosana, toda la multitud que estaba en Jerusalén, sin saber exactamente qué estaba sucediendo, comienzan a decir Hosana. ¿Por qué? Porque ellos esperan que el sumo sacerdote entrara con el cordero y aunque no lo viesen porque estuviese muy lejos, porque fuera muy extenso, porque hubiese muchas personas, imagínense ustedes, una procesión de miles de personas, igual pues lo proclamaban pues porque se contagiaba el cántico, en la distancia, ¿no? Entonces cuando el Señor entra, que no era el sumo sacerdote que estaba entrando con el cordero, sino el Señor, bueno, valga aclarar que el Señor es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Cuando Él entra, entonces sus discípulos comienzan a decir Hosana y esto contagia al resto de los miles de personas que están allí presentes y comienzan a decir Hosana, Hosana, Hosana al que viene. Y de hecho eso les hizo a ellos molestar, aunque muchos daban testimonio, a algunos de los fariseos que se dieron cuenta les hizo molestar y le dicen al Señor, calla o dile a tus discípulos que callen. Lo cual él le responde, si yo les digo que callen a las piedras, pues hablarán. Entonces vamos a seguir en contexto de lo que estaba sucediendo y cómo la gente glorifica al Señor. Fíjense que en ese mismo día, 10 de Nisan, si vamos ahora a Juan 12, 17, fíjense lo que dice, al 19, dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras de él. Bueno, fíjate que esto es parte de lo que estaban comentando en ese momento, ¿sí? Eh, eran parte de lo que estaban comentando en ese momento, pero hay otras, digamos, otras cosas que hay que tener en cuenta. Algunas personas dicen, no, el día, el día 10 de Nisan no puede ser un sabbat porque el Señor toma un pollino y se monta en él. Y efectivamente en Deuteronomio capítulo 5, versículo 14, nos dice, fíjense lo que dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Muchos toman este pasaje y dicen, no, no puede ser el día 10, día sabbat, porque hubiese hecho trabajar al pollino. Sin embargo, en defensa del Señor y de lo que estaba sucediendo, este pollino era un pollino que nunca nadie había montado sobre él, por lo cual él nunca había hecho trabajo alguno, por lo cual no era necesario que él descansara el día séptimo porque no había hecho trabajo los días anteriores. O sea, era un pollino sin trabajo alguno, ¿no? Entonces vamos a seguir el suceso, ¿no? Vamos a seguir viendo el suceso porque se oyen grandes voces glorificando al Señor. Y ahora vamos a leer en Juan 12, versículos 27 al 33, donde dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud estaba allí y había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que de qué muerte iba
a morir. Pues bueno, todo esto sucede en medio de esta celebración, ¿no? Se oye una voz del cielo, el Señor le glorifica en ese momento, ¿sí? También podemos leer, o puede usted leer como referencia Mateo 21 del 1 al 11, donde va a ver también este suceso y todas las personas se dan cuenta que efectivamente el Padre le está glorificando al Hijo y comienzan a identificar que todo lo que estaba sucediendo era lo que había sido profetizado, ¿no? Todo lo que habían esperado del Mesías. Ahora, los apóstoles también pues comienzan a extrañarse de todo, pero a la vez también a relacionar las cosas y el Señor les dice que esa muerte que viene es su muerte y comienzan a ellos pues a entender allí. Luego en Marcos 11, ahora vamos a pasar a Marcos 11, versículo 8 al 11, donde dice así. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban las ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecería, se fue a Betania con los 12. Bueno, aquí el Señor nos da otra clave, ¿no? De que después de que suceden todas estas cosas, que él entra a Jerusalén un pollino, es ovacionado y es adorado, ¿no? Entonces pasa todo el día y como ya iba a anochecer, pues decidieron regresar a Betania, donde iban a pernoctar. Entonces, bueno, todo esto pasa el día 10 de Nisan, sábado 10 de Nisan, y pues regresan a Betania finalmente. Ahora, al día siguiente, ¿no? El día, domingo 11 de Aviv o 11 de Nisan, salen de Betania y sucede lo siguiente, y lo vamos a ver en Marcos 11, versículos 12 al 14, que dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Fíjate que esto sucedió pues de camino a Jerusalén ese día 11, domingo 11. Luego vemos en Marcos 11, 15 al 19, dice, y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yeshua salió de la ciudad. Fíjense que aquí, pues, nos dice que pasa todo el día allí, digamos, corrigiendo a los que estaban dentro del templo, porque estaban vendiendo dentro del templo, lanzó las mesas al suelo y tiró todo el negocio a los cambistas. Entonces el Señor allí pues con mucho enfado les exhorta a todos ellos que todo esto no se puede hacer dentro del templo del Señor porque es casa de oración y no cueva de ladrones. Entonces pasa todo esto y dice que iba a anochecer de nuevo y por eso el Señor salió de la ciudad. Todo esto fue el día domingo 11 de Aviv, ¿no? Pasan de nuevo la noche en Betania y luego vamos a ver un suceso el día 12 de Aviv por la mañana. Dice así, ahí mismo en Marcos 11, pero el versículo 20. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjate que esto es algo que sucede yendo de camino a Jerusalén, es una clave más, y una vez que entra en Jerusalén,
dice el versículo 27, y volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esto es porque el Señor ya estaba allí enseñando, ya estaba dando, dando sermones, etcétera, exhortando al pueblo. Y vienen los principales escribas y fariseos y los saduceos a increparle, ¿no? A seguir intentando que él se equivocara. Este, y ese pues es la clave de ese Marco 11:27, ¿no? Eso sucede el día lunes 12 de Aviv, 12 de Nisan, repito, y en este contexto, pues se dan todas estas cosas donde él es observado y donde él es eh, donde tal cual como dice la ley que tenía que ser observado el Cordero de la Pascua durante esos días antes de la Pascua, así también pues el Señor fue observado y no tuvo fallo alguno, no se equivocó en nada, a pesar de que ellos pues le tentaban de miles de maneras, de diversas formas en las que él pudiera quizás equivocarse para que le justificara a ellos el matarle, el apedrearle, ¿no? Entonces luego vemos que en Marcos capítulo 13, versículo 3, él sale de nuevo ese día 12, ese lunes 12, pero esta vez va hacia el monte de los olivos. Mira lo que dice así. Saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedra y qué edificio. Y Yeshua respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Aquí es donde le preguntan al Señor, Señor, dinos cuándo sucederán todas estas cosas, que no quedará piedra sobre piedra, y también de el fin de los días y el fin del mundo. Entonces allí es donde el Señor pues da su famoso discurso escatológico de Mateo 24, donde bueno, comienza a hablar del fin de los tiempos y de las señales del fin de los tiempos a sus discípulos, ¿no? Todo esto pues sucede en ese contexto de que venían saliendo venían saliendo del templo el día 12 de Aviv, ¿no? Ahora, después de esto, vemos que el narrador nos dice que quedaban 2 días para la Pascua. Obviamente la Pascua era el 14, entonces quedaban 2 días. Y lo corroboran tanto Marcos 14 como el mismo Yeshua en Mateo 26. Vamos a leer Marcos 14, versículo 1 y 2. Fíjense lo que dice. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Fíjate que ellos buscaban cualquier excusa para matarle, pero querían evitar en lo posible que sucediera durante la fiesta, porque, como les dije antes, miles de personas venían de todas partes de Jerusalén y todas partes también de los pueblos, digamos, de fuera, de la dispersión, ¿no? Para poder celebrar la fiesta de la Pascua en esta época, ¿no? Entonces, obviamente, si ellos hacían todo esto en frente de tal multitud, pues iban a ser mal vistos, iban a perder su autoridad frente a la multitud. Entonces, luego también dice en Mateo 26, el Señor corrobora que faltaban 2 días. Dice así, cuando hubo acabado Yeshua todas las palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se acerca la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Entonces, bueno, aquí se comprueba lo que también dice Marcos, ¿no? Que quedaban 2 días para que viniese la Pascua el día 14 de Aviv o 14 de Nisan.
Y bueno, hasta aquí digamos que es la cronología de todos estos días previos a la Pascua, donde se da el famoso Día de Ramos, ¿no? Vamos a rápidamente hacer un resumen de esa cronología para que nos quede bien clara, ¿no? El día 9 de Aviv, el día viernes 9 de Aviv, dice la Biblia que eran 6 días antes de la Pascua y entra en Betania, ¿no? Luego el día 10 de Aviv, ellos van a Jerusalén, él monta un pollino y entra y se da todo esta ovación, etcétera. Y a la noche vuelven a Betania. Eso es sábado 10 de Aviv. El día domingo 11 de Aviv, ellos vuelven a Betania, pero perdón, vuelven a Jerusalén, pero en el camino el Señor maldice a la higuera, ¿no? Se da ese suceso y luego vuelven, pasan todo el día ahí donde él arroja las mesas de los cambistas y echa a todos los cambistas del templo, a todos los vendedores, etcétera. Y vuelve a la noche a Betania de nuevo, ¿no? Eso fue el domingo, como dije, 11 de Aviv. Luego el día lunes 12 de Aviv, ellos de camino a Jerusalén, de nuevo, ven que la higuera se había secado, ¿no? Y llegan a Jerusalén y comienza a ser increpado por los escribas, los saduceos, los fariseos, y el Señor no es conseguido en falta alguna, en fallo alguno, ¿no? Sino que se comporta, bueno, perfecto con respecto a la ley, ¿no? Entonces, luego dicen los escritores que tanto el escritor de Marcos como Yeshua en Mateo quedaban 2 días para que se acercase la Pascua cuando los escribas y fariseos decidieron finalmente pues que le iban a asesinar, ¿no? Luego pues lo que vemos después de eso es que el día martes 13 de Aviv, aunque no hay hechos ni sucesos que transcurran durante el día, el Señor les dice a ellos que preparen un lugar para celebrar la Pascua o la víspera de la Pascua con los discípulos y caída la noche, que ya es realmente el 14 porque los días comienzan con la finalización o la caída del sol. Entonces, ellos celebran en víspera de la Pascua, celebran esa, digamos, cena donde ellos parten el pan y comparten la copa y el Señor pues les anuncia su muerte y Judas sale a, a entregar al Señor, ¿no? Y es donde el Señor, estando en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, pues digamos, es aprendido por la guardia del templo, ¿no? Y bueno, ya después de ahí sucede todo lo que sabemos, ¿no? Que pasa toda la mañana, el juicio toda la noche, luego la mañana el Vía Crucis, es crucificado y durante entre las 2 tardes a la hora novena el Señor expiró, ¿no? Entregó su espíritu. Bueno, hasta aquí la cronología de este hecho. ¿Que te ha parecido enterarte que no es Domingo de Ramos como nos enseñaron, sino que fue un sabbat, un día de reposo, el que entró a Jerusalén y concuerda con todos los sucesos cronológicos que nos narran los evangelios y que finalizan en la crucifixión del Señor el día 14 de Nisan o 14 de Aviv, el día de la Pascua, ¿no? El día miércoles. Entonces, me gustaría que por favor dejes tu comentario que te ha parecido, que por favor le des like a este video si te ha gustado y que compartas con otros a través de tus redes sociales, a través de tu WhatsApp, etcétera, y de esa manera otros puedan llegar a este contenido. Gracias por haber estado hasta aquí y yo soy Levi Josué y esto ha sido Biblia contextualizada. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.